desde su peculiar moralidad católica, me parece bien, que entiende que han abortado 1 millón y pico, que no sé la cifra cuál será. El Senado volvió a ser escenario de una tormenta política cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue acorralado por las preguntas directas del Partido Popular sobre la posible implicación de Pedro Sánchez en la red de corrupción que salpica a su entorno. La pregunta que encendió el Pleno fue tan sencilla como devastadora. ¿Y si el próximo investigado es Pedro Sánchez? El silencio de Bolaños fue tan elocuente como su incomodidad. Evitó responder, desvió el tema y recurrió a los ataques de manual contra el PP, dejando en el aire la sospecha que recorre ya todos los pasillos de la política española, que la trama que ha llevado a la imputación de ministros, asesores, familiares y colaboradores podría terminar alcanzando al propio presidente del gobierno. Quiero preguntarle por lo más reciente. Estamos contando lo ocurrido, lo que está ocurriendo esta tarde en Valencia, una manifestación masiva a pocos días de que se se conmemore 1 año de la tragedia de la Dana, y además coincide con que el cerco judicial en torno a Carlos Mazón se sigue estrechando cada vez más. ¿Tiene motivos el todavía presidente de la Generalitat para estar preocupado, en su opinión? Hombre, yo creo que no ha dejado de tener motivos de estar preocupado. Yo, si me permite algo, aunque después del fallecimiento de más de 200 personas quizá no sea muy congruente felicitar a nadie, quisiera mandar una felicitación a la jueza encargada de la instrucción del caso de la Dana, la doña Nuria Ruiz, por la instrucción tan rigurosa y tan objetiva que, a pesar de las múltiples presiones que viene recibiendo, está llevando. Voy a tirar de ese hilo porque fíjese que la jueza de Catarroja está haciendo una instrucción paso a paso, consolidada, según dicen los expertos, y además se ha visto reforzada esta semana por la decisión de 6 jueces, nada más y nada menos, por unanimidad de la Audiencia Provincial de Valencia, de llamar a declarar a la señora Vilaplana, que es la que compartió comida con el presidente Mazón aquel fatídico día. Eso sí, en calidad de testigo, esto hay que dejarlo claro. Al final, esto viene a reforzar esa labor que usted acaba de alabar por parte de la jueza. Sí, el problema que tiene o que ha tenido la jueza instructora es el mismo problema en el que nos hemos encontrado muchos jueces, entre ellos yo. Y es que cuando te tropiezas con un aforado, por prudencia, tienes que pisar el freno de la investigación. Y tienes que pisar el freno por una razón muy sencilla, porque no tienes demasiado claro qué diligencias de investigación estás autorizado a llevar a cabo en relación con el aforado y cuáles otras no. Ha dicho una cosa interesante, don José, y es que efectivamente la jueza de Catarroja ha sufrido una campaña de acoso, ella misma lo ha denunciado y ha buscado amparo a sus superiores. Fíjese que hoy que tenemos esta manifestación, es interesante recordar cómo en las primeras manifestaciones de víctimas y de ciudadanos valencianos, viendo la dimisión de Mazón, el PP valenciano le señaló como miembros de la ultraizquierda, de la izquierda en definitiva, organizada, que estaban politizados. Y además esto podemos hilarlo porque lo ha hecho el Partido Popular en muchas ocasiones, pues no sé, recuerdo cuando el 11M, que hizo algo parecido también el Partido Popular, las víctimas del metro de Valencia, las residencias de ancianos en Madrid, el JAC 42... Y es que todo esto me sirve para hablarles de un tema que probablemente es el mayor escándalo que estamos contando en los últimos tiempos y que tiene que ver con lo que más vale, con nuestra salud, con lo ocurrido en Andalucía. Y lo digo por esto, porque el responsable máximo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía esta mañana ha llamado a las mujeres de una asociación concreta, las que denuncian estos fallos en el cribado de cáncer de mama, mentirosas. Lo ha hecho así. En ningún caso se ha eliminado por parte del SAS ninguna prueba ni ninguna historia clínica. Desde el cariño le digo a la Asociación de Mujeres que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud. Parece que la relación del Partido Popular, al menos en estos casos que he mencionado, con las víctimas es compleja, pero en este caso concreto
Se ha demostrado además horas después que de infundios nada, que el sistema estaba dando fallos, como poco. Mire, yo está claro que no siento demasiadas simpatías por el Partido Popular. Por lo tanto, después de mi jubilación, no me recato en decirlo. Esto quizá reste credibilidad a lo que vaya a decir. Pero estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones del Partido Popular que despejan las incógnitas, despejan las dudas en contra de aquellos que la sufren, de aquellos que solamente ostentan la condición de víctimas, de perjudicados. Por lo tanto, a este tipo de manifestaciones, por parte del consejero de salud, el señor Sam, deberíamos de estar acostumbrados. ¿Y qué decirle? Quizá la sorpresa sería que un día reconocieran su propia negligencia, porque no creo que haya malicia en las negligencias que ocurrieron en el seno del cribado del cáncer de mama. No creo que en eso hubiera malicia, sino más bien una negligencia profesional temeraria, pero no que hubiera una mala intención. La mala intención la hay cuando pretenden derivar las consecuencias hacia quien las sufrieron simplemente. Y luego está lo estrictamente judicial. La Fiscalía de Sevilla va a investigar algo que sería un verdadero escándalo. Yo decía que como poco, esto sí lo sabemos, porque lo ha reconocido, ese error lo ha reconocido el presidente Juanma Moreno, el sistema ha fallado. Pero lo que va a investigar la Fiscalía de Sevilla es la posibilidad de que se hayan manipulado los informes médicos de las pacientes. Si esto fuera así, que insisto, esto lo tendrá que demostrar un juez y estamos todavía lejos de ese punto, pero si esto fuera así, sería un escándalo mayúsculo. Totalmente mayúsculo, pero la Fiscalía, que quede claro de una vez, la Fiscalía no está atribuida la instrucción de ninguna causa. Por lo tanto, lo que debe hacer la Fiscalía es, sin mayor dilación, presentar, después de estas diligencias preliminares que ha instruido o que va a instruir, es presentar, creo yo, a mi entender, una querella al respecto, pero ante los tribunales de justicia, que es donde se presentan las querellas y donde se instruyen las causas, si es que para entonces la justicia de motu propio no ha incoado ya una causa, que es también lo que debería hacer. Sigo hablando de salud pública y en este caso del derecho de las mujeres a abortar en la sanidad pública. Quiero recuperar, por cierto, después de todo el lío en el que se ha metido el alcalde de Madrid esta semana con el tema del aborto, algo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la semana pasada. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado en España a 1 millón. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad, un fracaso, porque váyanse a otro lado a abortar. Váyanse a otro lado a abortar, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está en servicio a cumplir la ley para aquellas mujeres que lo soliciten, y además se niega también a algo que incluye esta legislación, la ley del aborto, que es elaborar esa lista de médicos objetores de conciencia. ¿Cómo lo ve? Mire, a mí la reflexión que haga la señora Ayuso desde su óptica personal, desde su peculiar moralidad católica, me parece bien. Que entiende que han abortado 1 millón y pico, que no sé la cifra cuál será, pues me parece que si ella lo entiende lamentable, pues que se lamente de ello. Eso pertenece a la moral peculiar de la señora Ayuso. Ahora, que esta señora se niegue a acatar las previsiones de una ley que ordena a cada comunidad autónoma hacer un listado de los médicos objetores de conciencia, no para publicarlo, no para difundirlo, no para estigmatizar a ninguno de los componentes de esa lista, y que se niegue a cumplirlo, me parece una crasa desobediencia de la ley, pero a la que ya estamos acostumbrados por esta señora. Es que otra cosa no me cabe decir.
no espero otra cosa de la señora Ayuso. Es que en las 2 últimas semanas, en la semana pasada y en esta, la Comunidad de Madrid, en boca de su presidenta, se niega a cumplir con la ley del aborto y con la ley de memoria histórica. Vamos a oírlo. Solo saben trabajar, eso sí, desde la división y pretendiendo levantar las 2 Españas. No puede haber algo más mezquino que retrotraernos a las trincheras y el guerracivilismo como están intentando ustedes hacer con la Real Casa de Correos. Yo les propongo otra cosa que pueden poner en la Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga: aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez. Van a poder poner en la sede de Ferraz: aceptamos pago en metálico. Es que esto es muy simple. Ayuso tampoco quiere cumplir esta ley, la de memoria histórica, que lo que haría mediante esa placa, lo que hoy es el gobierno de la Comunidad de Madrid y que fue lugar de tortura del franquismo, lo que haría es reconocer y reparar medianamente, al menos, el honor de las víctimas de esas torturas de la dictadura de Franco. Cuando nos referimos a la represión franquista, yo ya no me refiero a la propia contienda en sí, sino cuando ya se acabó la guerra civil. Entonces, cualquier asesinato, cualquier barbaridad, ya no estaba justificada. No es que yo entendiera que antes lo pudieran estar, pero bueno, se podría entender que en el seno de una guerra barbaridades hacen unos y barbaridades hacen otros. Pero una vez acabada la contienda, me parece monstruoso que el gobierno franquista siguiera haciendo purgas, siguiera fusilando. Y eso no lo hizo los que perdieron la guerra. Los que perdieron la guerra, unos murieron, otros quedaron exilados, y los únicos que detentaron el poder para cometer estas atrocidades fueron los que pertenecían a la dictadura franquista. Por lo tanto, esto creo que queda claro, creo que esto lo debieran de saber todos y de asumir absolutamente todos. Lo lamento que todavía haya alguien que no acabe de entenderlo. Pues lamentablemente no es que haya alguien que no acaba de entenderlo, por utilizar su propia expresión, es que, según las encuestas, Vox arrasa entre los jóvenes. Y quiero que ponga atención a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, en un par de centros universitarios, banderas franquistas y gritos de viva Franco, imágenes como esta. Esto es preocupante. ¿Cómo nos explicamos esto, señor Castro? Que la ultraderecha arrase entre los jóvenes y que haya chavales de 20 años que vayan con banderas preconstitucionales y griten viva Franco y canten el cara al sol. Yo creo que se les ha deformado a la juventud la realidad. Se le ha deformado la realidad en la educación privada, ¿por qué no decirlo? Se le ha deformado la realidad en la educación familiar que imparten los propios padres a sus hijos, y en consecuencia el resultado es que hay una juventud totalmente deformada, porque esta juventud no conoció el régimen franquista, la mayoría son demasiado jóvenes para haberlo conocido, eso que ganaron. Pero claro, si desde la familia se le está inculcando esto y desde la educación privada se le está inculcando esto, como a mí de pequeño me obligaban a cantar el cara al sol cada vez que llegaba al colegio, en el patio del colegio se me obligaba a cantar el cara al sol. Pues el resultado es el que tenemos, pero esto no tiene ningún proceso lógico que se pueda asumir más que la barbarie, más que la desfachatez de aquellos que inculcan a estos jóvenes, que en principio debieran estar vírgenes para estas ideologías que se las inculquen. Esto me parece bochornoso, pero los responsables no son estos chicos jóvenes, no, son quienes les inculcan estas ideas. Para ir terminando,
La noticia de la próxima semana, una de ellas, porque luego en la actualidad nos deparará sorpresas, es que el próximo jueves el presidente Pedro Sánchez tiene que ir al Senado a declarar en el seno de la comisión por el caso Ábalos, Koldo, Santos Cerdán. Y hoy mismo el señor Feijóo, líder de la oposición y del Partido Popular, amenaza a Sánchez con llevarlo a los tribunales, diga lo que diga. Dice que si dice la verdad, lo va a llevar a los tribunales. Si miente, obviamente lo va a llevar a los tribunales. En definitiva, la pregunta que le hago, ¿tiene motivos para estar preocupado Pedro Sánchez? ¿Tiene que andarse con ojo? ¿Tiene que temer de alguna forma esa amenaza de Núñez Feijóo? No se abre una causa contra alguien por el solo hecho de que alguien denuncie o se querella, sino hay que analizar la verosimilitud de aquello que se denuncia. Y yo creo que el señor Sánchez, no debe de tener ningún motivo, a mi entender, O sea, sabemos que en el ala contraria los tiene todos. No debe de tener ningún motivo de inquietud al respecto. Llega la querella, la denuncia al juzgado que toque, y en este caso debería ser el Tribunal Supremo, y a reserva de los ejemplos nefastos que hemos tenido últimamente, se supone que si las cosas funcionan como deben de funcionar, se analizarán las razones de la querella y se rechazará si no tiene motivos fundados, que yo creo que no los hay, o se admitirá si los hay, que yo creo que tampoco los hay. Señor Castro, es un placer como siempre escucharle y le espero próximamente en La Sexta Explica, o en plató, o para no hacerle desplazarse en este formato, también se lo compramos. Un abrazo grande. Pues vale, un abrazo. La escena fue un retrato perfecto del nerviosismo que se ha instalado en Moncloa. Cada vez que la oposición menciona la palabra investigado junto al nombre de Pedro Sánchez, el gobierno se atrinchera en el silencio y en los ataques al mensajero. Bolaños, conocido por ser el escudo político del presidente, optó por esquivar la pregunta más temida de la legislatura, y su evasiva solo alimentó la sensación de que algo grave se oculta tras las puertas de la presidencia. El ministro no negó nada, simplemente no respondió, lo que en política suele equivaler a una confirmación tácita. Y mientras tanto, el PP aprovechó ese vacío para dibujar un relato demoledor, el de un presidente rodeado de imputaciones, dinero negro y favores ilegales, cuya estrategia ya no es la defensa, sino la resistencia. Cada nombre que aparece en los sumarios, Cerdán, Ábalos, Koldo, Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, refuerza la idea de un sistema de corrupción estructural que tiene en el propio jefe del Ejecutivo su vértice. Y cuando se pregunta si él podría ser el siguiente, el gobierno calla, titubea o cambia de tema. La intervención de Bolaños, plagada de excusas y ataques, dejó más dudas que respuestas. En lugar de aclarar, confirmó con su silencio lo que la calle ya sospecha, que la sombra judicial avanza hacia la Moncloa y que tarde o temprano podría llegar hasta el propio Sánchez. Así, el Senado no solo fue testigo de un enfrentamiento político más, sino de un momento clave, la primera vez que el nombre del presidente se asocia públicamente, en sede parlamentaria, a una posible investigación judicial. Y lo más revelador no fue lo que Bolaños dijo, sino lo que no se atrevió a decir. La pregunta quedó flotando en el aire, retumbando en cada rincón del hemiciclo y en cada titular posterior. ¿Y si el próximo investigado es Pedro Sánchez? Una pregunta que, por ahora, ni Bolaños ni el propio presidente han sido capaces de responder.